Pensaba que había quedado con una chica de 15 años, pero cuando Jeremy Dwayne Gibson llegó a su casa, cayó en una trampa. En lugar de una adolescente, le esperaba su familia, que le tiró al suelo. El instinto protector de un padre y una maniobra cuidadosamente planeada acabaron con un depredador. Hoy analizamos 5 casos de depredadores que fueron sorprendidos infraganti y se arrepintieron al instante. Bruce Koval Meneley. El 17 de abril de 2024, una operación encubierta del Grupo Especial de Delitos contra Menores en Internet de Seattle acabó con el asesinato de un hombre de 67 años llamado Bruce Koval Meneley. El día de la operación, Meneley creía que iba a encontrarse con 2 niñas de 7 y 11 años con fines ilícitos. Sin embargo, lo que no sabía era que en la habitación del hotel le esperaban agentes de paisano. Según los informes, Meneley llegó al hotel y fue recibido por 3 agentes, todos ellos claramente identificables con uniformes de policía. En cuanto se abrió la puerta y los agentes empezaron a identificarse, Meneley retrocedió y sacó una pistola de su abrigo. Rápidamente se produjo una refriega y mientras los agentes intentaban desarmarlo, se oyó un disparo. 2 agentes respondieron efectuando múltiples disparos, contabilizándose unas 30 balas durante el incidente. Meneley fue declarado muerto en el lugar de los hechos, mientras que un agente resultó herido leve por los disparos. Los antecedentes de Meneley añaden otra capa de complejidad a este caso. Tuvo una distinguida carrera militar de 40 años, en la que ocupó varios puestos médicos de alto rango, incluido el de director del hospital de la base naval estadounidense de Guantánamo. También estuvo desplegado en Afganistán, al mando de equipos médicos en la provincia de Kandahar. Meneley se jubiló en 2016, pero apenas un año después fue detenido en una redada de prostitución en Bremerton, Washington. Este suceso fue una señal temprana de que su vida personal se estaba desmoronando, ya que la policía descubrió que había estado buscando actividades ilegales. Este momento de su vida podría haberle servido como llamada de atención, una oportunidad para cambiar su comportamiento y buscar ayuda. En lugar de ello, Meneley continuó por una senda destructiva que finalmente le llevó a colaborar con el Grupo Especial de Delitos contra Menores en Internet. Mark Stanley. El siguiente es Mark Stanley, otro depredador atrapado en una situación espeluznante que condujo a consecuencias instantáneas. El 2 de enero de 2020, este hombre de 60 años fue sorprendido infraganti por un padre en Richmond, Virginia. El padre descubrió a Stanley abusando de la hija de 14 años de su novia. La familia confiaba en Stanley, pero detrás de esa confianza albergaba intenciones despreciables. Ese día en particular, cuando el padre entró en la habitación y vio lo que estaba ocurriendo, actuó por instinto. El padre empezó inmediatamente a golpear a Stanley, descargando toda la rabia y el dolor, que sin duda le inundaban al ver cómo hacían daño a su hija. Stanley, completamente desprevenido, no tuvo tiempo de defenderse ni de procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó la policía, Stanley estaba destrozado, gravemente golpeado, mientras que el padre no intentó huir del lugar, aceptando plenamente la responsabilidad de sus actos en defensa de su hija. Después de que la policía evaluara la situación, Stanley fue detenido y posteriormente acusado de varios delitos, entre ellos libertades indecentes con una menor. Este caso no solo expone el repugnante comportamiento de un hombre que abusa de la confianza de los que le rodean, sino que también demuestra hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hija cuando se ve atrapado en una situación tan horrible. El padre, aunque reaccionó físicamente con rabia, finalmente no fue acusado por las autoridades, ya que estaba claro que sus acciones se derivaban de una respuesta emocional a un crimen incalificable. Lo importante es que este caso nos recuerda la naturaleza inmediata e impredecible de la justicia en algunos casos. Stanley, que probablemente pensó que podría salir impune de este abuso, aprendió que su delito tuvo consecuencias mucho más inmediatas de lo que jamás esperó. En este caso, la justicia no solo se hizo a través del sistema legal, sino en forma del instinto de un padre de proteger a su hijo a toda costa. Sean Foster. ¿Qué ocurre cuando un marine retirado toma cartas en el asunto después de que su hija sufra abusos sexuales a manos de su propio amigo? Vamos a descubrirlo porque este desgarrador suceso tuvo lugar realmente en Lorena, Texas, en 2014. Todo comenzó cuando Moore fue trasladado de urgencia al hospital, con lo que inicialmente se sospechó que era un aneurisma cerebral. Su mujer, Leone, le acompañó, dejando a sus hijos en casa. Durante ese tiempo, Sean Foster, un amigo de la familia y vecino, se ofreció a cuidar
cuidar de los niños. Leone le dijo que no lo hiciera, pero Foster fue de todos modos. Allí, Foster abusó de Madeline, un acto horrible que más tarde se revelaría como parte de una larga historia de abusos. 2 días después, Madeline, acompañada por su madre a una cita con el médico, empezó a hablar sobre las acciones de Foster, lo que comenzó con un comentario sobre Foster enviando mensajes de texto mientras conducía, llevó a la desgarradora revelación de que Foster había estado abusando sexualmente de ella desde que tenía 9 años. Madeline describió incidentes que tuvieron lugar en su cama, en el camión de Foster e incluso en la ducha. Conmocionada y desolada, Leone comunicó esta información a su marido y ambos acudieron inmediatamente a la policía. Sin embargo, para su frustración, la policía dijo que no podía detener a Foster de inmediato sin pruebas más concretas, por lo que la familia se sintió impotente. No dispuesto a dejar escapar a Foster, Moore, ex Marine, decidió tomar cartas en el asunto. Utilizando el teléfono de Madeline, tendió una trampa a Foster. Envió mensajes de texto haciéndose pasar por su hija, atrayendo a Foster de vuelta a la casa. Moore esperó en el baño con la ducha abierta para que pareciera que no había nadie más en casa. Cuando Foster llegó, esperando encontrar a una adolescente vulnerable, se encontró con un padre enfurecido. El enfrentamiento quedó grabado en el teléfono de Moore. El audio capta el intenso momento, con Moore gritando a Foster y exigiendo saber qué le había hecho a su hija. Foster lo negó todo, pero Moore no se dejó convencer. La situación se agravó cuando Foster intentó escapar, pero Moore lo derribó al suelo y le propinó una paliza. Cuando llegó la policía, Foster estaba sometido, magullado e incapaz de huir. Estas pruebas, incluida la grabación de audio, desempeñaron un papel fundamental en el juicio posterior. En 2016, Foster fue condenado a 55 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos, indecencia con un menor. Las acciones de Moore aceleraron el caso, proporcionando las pruebas críticas necesarias para garantizar que Foster rindiera cuentas. Aunque la actuación de Moore fue celebrada por muchos, la policía advirtió del peligro de tomarse la justicia por su mano. El jefe de policía, Tom Dixon, señaló que Moore podría haberse enfrentado a cargos graves si la situación hubiera ido a más, e instó a los demás a dejar que las fuerzas del orden se ocupen de estas situaciones. Raymond Earl Brooks. Imagina que te enteras de que la persona que le robó la inocencia a tu hijo, la que cometió actos impensables, solo cumplió una parte de su condena y salía libre. ¿Qué haría usted? Para Jay Maynor, este fue el punto de ruptura. Estos son los antecedentes. Raymond Earl Brooks, abuelo adoptivo de Julia Maynor, abusó de ella cuando tenía entre 4 y 9 años. Los abusos salieron a la luz cuando Julia tenía 8 años, y en 2002, Brooks se declaró culpable del delito. A pesar de sus atroces actos, Brooks cumplió solo 27 meses de una condena de 5 años de prisión antes de ser puesto en libertad. Después fue incluido en el registro de delincuentes sexuales de Alabama, pero su castigo relativamente leve enfureció al padre de Julia, Jay Maynor. En 2014, 12 años después de que se descubrieran los abusos, la frustración de Jay Maynor se desbordó. Una noche de junio, tras una emotiva discusión con su hija sobre los abusos, Maynor tomó la decisión de enfrentarse a Brooks. Acuciado por años de culpa y rabia por lo que le había ocurrido a su hija, salió en moto en busca de venganza. De camino a enfrentarse a Brooks, Maynor se detuvo en una tienda donde disparó a otro hombre, alguien que creía erróneamente que había estado abusando de su hijastra. Afortunadamente, esta persona no resultó herida, pero el incidente acentuó la gravedad de las acciones de Maynor. Tras salir de la tienda, Maynor se dirigió a casa de Brooks, donde disparó 2 veces al hombre de 59 años, matándolo en el jardín delantero. Maynor fue detenido ese mismo día y acusado de asesinato e intento de asesinato. En noviembre de 2016, se declaró culpable de asesinato en primer grado e intento de asesinato en segundo grado, aceptando una pena de 40 años de prisión. Maynor decidió aceptar un acuerdo con la fiscalía en parte, para evitar a su hija el trauma de tener que testificar y revivir los abusos ante el tribunal. Julia, ahora adulta y madre de 3 hijos, agradeció las acciones de su padre, calificándolo de el mejor por defenderla frente a su agresor. A pesar de la campaña pública en favor del indulto de Maynor, en la que miles de personas firmaron peticiones pidiendo su liberación, los juristas dudan de que se anule la sentencia. Los fiscales sostuvieron que, independientemente del contexto emocional, las acciones de Maynor seguían siendo constitucionales
constitutivas de asesinato. Brooks, aunque culpable de abusar de Julia, ya había cumplido su condena y los tribunales no podían actuar basándose únicamente en las emociones. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría profundizar en contenidos similares, no olvides suscribirte a continuación. Sigue adelante y haz clic en los vídeos que aparecen en tu pantalla ahora mismo. Cada uno de ellos ofrece más historias e ideas cautivadoras que no querrás perderte. Gracias por ver este vídeo y te esperamos en el próximo.